Entre el torbellino de la pubertad y el declive de la vejez, el cuerpo humano llega a su cenit. En términos biológicos, como adultos somos la obra terminada. Ahora es el momento de dejar de prepararnos para la vida y empezar a vivirla. Pero en nuestro cuerpo hay algo único, que nos ha convertido en la especie animal más poderosa de la Tierra. Nos ha permitido gobernar el mundo natural. Nos ha dado la flexibilidad para escapar de los confines de nuestro planeta, para aventurarnos en el espacio. Incluso hemos conseguido explorar el interior del cuerpo. A diario los médicos hacen reparaciones en nuestro mundo interno. Todos los triunfos del esfuerzo del hombre provienen de un mismo órgano, de la parte más misteriosa del cuerpo humano y que sin embargo domina nuestra forma de vida como adultos, el cerebro. El cerebro humano es un milagro de la evolución. Es el objeto más complicado del universo conocido. Pero si queremos entender cómo funciona, debemos saber cómo evolucionó y de dónde viene. El cerebro de nuestros antepasados simiescos era muy pequeño. Su volumen era alrededor de medio litro, equivalente a la cilindrada de un Fiat 500 o al tamaño del cerebro de un chimpancé actual. Un cerebro humano es 3 veces mayor, del tamaño del motor de un coche deportivo. Es difícil hacer entender lo rápido que creció el cerebro del hombre. Desde nuestros antepasados simiescos hasta llegar a los humanos y su gran cerebro, pasaron alrededor de 2,5 millones de años. Parece mucho tiempo, pero en términos evolutivos es un cambio muy rápido. El cerebro crecía en lo que equivale a unas 150.000 neuronas más en cada generación. Pero en la naturaleza nada sale gratis. Todas las cosas cuestan, y un cerebro más grande, igual que un motor más grande, tiene un consumo mucho mayor. El cerebro humano utiliza más energía para funcionar que cualquier otro órgano del cuerpo. Quema nada menos que 1/5 parte de la comida que ingerimos. Esto hace que la cabeza esté más caliente que el resto del cuerpo, lo que se ve aquí gracias a una cámara sensible al calor. Invertimos más en el cerebro debido a su importancia. Es lo que nos convierte a todos en quienes somos. Comparemos esto con un pequeño animal llamado salpa, que en su fase juvenil posee cerebro. Pero cuando se hace mayor y se convierte en un adulto sedentario, su cerebro se reabsorbe. La salpa adulta no tiene que nadar para desplazarse y ya no lo necesita. Así que ¿para qué desperdiciar recursos valiosos en hacerlo funcionar? Pero nosotros sí tenemos un cerebro toda la vida, porque lo necesitamos. Y es algo fantástico. Resulta asombroso pensar que este es el lugar en el que en tiempos alguien sintió, pensó y amó. Al mirarlo no hay nada que nos sugiera ninguna capacidad en absoluto. Parece bastante repulsivo, arrugado como una nuez y con la consistencia de un champiñón. Durante siglos, los científicos han luchado para comprender en qué consiste este objeto tan poco atrayente. El filósofo Aristóteles de la antigua Grecia creía que el cerebro ayudaba a regular la temperatura del cuerpo. Cuando a alguien le goteaba la nariz, era porque se le escapaba del cerebro el líquido refrigerante. Argumentó que dado que el corazón latía más deprisa cuando se estaba alterado, debía de ser el responsable de nuestros pensamientos y sentimientos. Ahora es fácil reírse de él, pero Aristóteles fue la primera persona que pensó seriamente en cómo funcionaba el cuerpo humano. Hemos llegado muy lejos desde el siglo IV a.C. Hoy podemos ver dentro de un cerebro vivo. Los escáneres usados en medicina demuestran que el cerebro es realmente donde pensamos y sentimos.
Cuando una zona en concreto del cerebro se está esforzando mucho, fluye hacia allí sangre adicional por las arterias para proporcionar energía a las neuronas activas. El escáner puede detectar estos cambios en el flujo sanguíneo, lo que nos abre una ventana totalmente nueva al fascinante mundo de la mente. Usando esta técnica podemos llegar a ver el cerebro mientras funciona. Esta es una persona escuchando música. No se ilumina una sola zona, sino varias. Esta parte del cerebro es donde procesamos todos los sonidos. Y esta es donde apreciamos la música. Lo asombroso es que incluso hay zonas distintas para la melodía, para el ritmo y para la tonalidad. Pero, ¿qué sucede realmente en lo más profundo del cerebro? Es una historia fascinante, pero complicada. Todo empieza con esta estructura en forma de árbol. Es una célula nerviosa o neurona. Esto es una neurona real, ampliada 10.000 veces. Las neuronas son los diminutos bloques de construcción del cerebro. Hacen algo sorprendente que activa todos nuestros pensamientos. Disparan un impulso eléctrico. Increíblemente, ahora podemos ver cómo se dispara uno. Esta es la primera vez que se ha visto por televisión. La electricidad recorre la neurona a 400 kilómetros por hora. Aquí la vemos a cámara lenta. En una mínima fracción de segundo está lista para disparar de nuevo. Nuestro cerebro tiene nada menos que 100.000 millones de estas neuronas. Juntas podrían generar la suficiente electricidad para encender una bombilla. Para complicar aún más las cosas, las ramas de cada neurona están conectadas a miles de otras neuronas. Es difícil hacerse la idea de la escala de estas conexiones. Imagínese una ciudad bulliciosa del tamaño de Nueva York. Dele a cada persona de esa ciudad 10.000 trozos de cuerda. Pídale a cada una que se ate con cada cuerda a una persona distinta. Ahora, haga la ciudad 1000 veces mayor. Ese es el increíble embrollo que llamamos cerebro. Y hay más. Adéntrese en ese laberinto, recorra una sola neurona y fíjese bien en la conexión con su vecina. Curiosamente, las neuronas no están unidas físicamente, sino que hay una diminuta separación. Para saltar este hueco, las neuronas liberan pequeñas cantidades de productos químicos cada vez que disparan, intermediarios químicos que influyen en nuestros pensamientos. El cóctel de productos químicos que circula por el cerebro está cuidadosamente equilibrado. Debe estarlo para controlar la actividad del cerebro. Como el equilibrio es tan precario, es muy fácil alterarlo. La gente lo hace todos los días con un surtido de diversas drogas. Las personas llevan miles de años bebiendo alcohol, pero sorprendentemente los científicos no han descubierto con precisión cómo funciona hasta hace un par de años. A diferencia de lo que cree la mayoría, en realidad no es el alcohol lo que afecta al cerebro. Por el contrario, en cuanto entra en el cuerpo, se descompone en una cadena de reacciones químicas complejas. Uno de los productos secundarios de estas reacciones, denominado compuesto de ácidos grasos, es lo que emborracha a la gente. Cuando se consume alcohol, el tiempo de reacción de la persona comienza a ralentizarse. Hay un buen motivo para que las reacciones se hagan más lentas. El equilibrio químico normal del cerebro se altera a medida que esos ácidos grasos tapan la superficie de las neuronas. Los ácidos grasos solo atacan partes del cerebro, las que controlan el habla, el humor y la memoria. ¿Y cómo pueden provenir de unos cuantos compuestos químicos y neuronas todos los pensamientos y la conducta de una persona? Algunos comparan el cerebro con un ordenador, pero quizás sea más apropiado compararlo con un termitero. Tiene relación con el hecho de que el todo es mayor que la suma de las partes.
Una colonia de termitas es extraordinaria. Es tan intrincada y compleja como una ciudad pequeña. Puede dominar zonas enteras del campo y guerrear con otros insectos. Pero sobre todo puede construir estas colosales estructuras con columnas, contrafuertes y sofisticados conductos de aire acondicionado. ¿Dónde se guarda el conocimiento para esta organización tan increíble? No en una termita obrera individual. Son extraordinariamente tontas, con un cerebro del tamaño de una cabeza de alfiler. Ni tampoco en la enorme y trémula reina productora de huevos. Su cerebro es aún menor que el de las obreras. No. El complejo comportamiento de la colonia de termitas tiene su origen en el esfuerzo colectivo de todas ellas. Aquí, un grupo de termitas obreras está construyendo un muro nuevo. Ninguna lleva encima un plano del muro, pero en cooperación, este acaba construyéndose. Las termitas envían señales químicas y entre todas amontonan barro a pequeños bocados. Claramente el cerebro humano es totalmente distinto del termitero. Pero ambos son capaces de realizar proezas extraordinarias que, aunque se basan en bloques de construcción, termitas o neuronas, van mucho más allá de cada una de ellas individualmente. No tiene sentido buscar la raíz del conocimiento en una única neurona o una única termita. El ingenio de ambas proviene de muchos millones de elementos muy simples que actúan en cooperación. Nuestras aptitudes se deben a equipos de neuronas que actúan al unísono. Cada equipo, situado en una región concreta del cerebro, asume una responsabilidad distinta. Desde nuestras aptitudes humanas más avanzadas, como el lenguaje y la memoria, hasta las más básicas, como el movimiento. Como caminamos, corremos y agarramos inconscientemente, no pensamos en cómo es posible una precisión tan asombrosa. Para ver cuánto esfuerzo se exige del cerebro, miremos lo que sucede cuando nos sumergimos en un entorno totalmente nuevo. Los astronautas tienen que aprender a moverse partiendo de cero cuando entran en un mundo sin gravedad. La razón de que podamos aprender nuevas tareas y llevarlas a cabo de forma automática se encuentra aquí. Es una parte del encéfalo llamada cerebelo o pequeño cerebro, porque sobresale en la base del cerebro propiamente dicho. Aquí se almacenan los movimientos que aprendemos todos por la práctica, ya sea montar en bicicleta, tocar el piano o incluso reparar un satélite. Los astronautas están en la bodega de carga de la lanzadera, pero no están en el espacio. Esto es lo más parecido al espacio que pueden conseguir en la Tierra, una piscina gigante, tan grande que cabrían en ella 4 lanzaderas espaciales. Aquí los astronautas pueden ensayar sus tareas una y otra vez, hasta que puedan moverse automáticamente sin pensar. And it is finicky about being directly perpendicular to the rail when it goes on. So try to wiggle it back and forth from starboard to port and also from forward to aft. Okay. I think if you did this on orbit, you'd be very successful about getting this right back into the latches exactly where it needs to be for entry. So just keep right along the same path there. Todas estas horas de entrenamiento en el tanque son vitales. Hay mucho en juego, porque en el espacio el peligro es muy real. En un verdadero paseo espacial, los astronautas no tendrán un buceador que les rescate. Las tareas en órbita son muy complejas y no sabemos si las cosas van a ser fáciles o difíciles. Si hay arriba va a ser imposible. Así que nos entrenamos sin parar para enfrentarnos a emergencias si algo sale mal. Y nunca sabemos cómo van a salir las cosas. Estamos ensayando.
Marsha Ivens es una de esas astronautas. Ella sí que ha visto mundo. Ha participado en 4 misiones de la lanzadera y completado 683 órbitas alrededor de la Tierra. Cuesta un poco aprender a funcionar en ausencia de gravedad. Estamos acostumbrados a andar para ir de un sitio a otro, y allí no andas, flotas o vuelas. Cuando quiero ir desde aquí al otro lado de la habitación o de la cabina, me impulso con las manos o los pies. Si me impulso demasiado, choco con la pared. Si no me impulso en la dirección adecuada, me desvío. Y si no me impulso con la fuerza suficiente, no llego. Cuesta un poco acostumbrarse. Una vez que hemos practicado lo bastante una técnica, el cerebelo se hace cargo de ella automáticamente. Se activa un pensamiento y entonces el cerebelo se encarga del trabajo enviando instrucciones al resto del cuerpo. Esto sucede sin que ni siquiera nos demos cuenta. De hecho, la parte inconsciente del cerebro a menudo es más hábil que la consciente. En la lanzadera espacial hay un brazo robótico. Los astronautas tienen que practicar mucho para manejarlo con una palanca de control. Este brazo mecánico está diseñado a propósito a imagen y semejanza del brazo humano para que les resulte más fácil de usar. Las articulaciones del brazo robótico son idénticas a las de un brazo de verdad. El brazo se mueve en 3 sitios distintos. Un hombro, como el nuestro, se mueve en esta dirección que llamamos cabeceo, arriba y abajo, y se mueve adelante y atrás, lo llamamos guiñada. El codo, nuestro codo, solo se mueve en una dirección, así, y lo llamamos cabeceo. La muñeca se mueve en 3 direcciones, se balancea, se mueve arriba y abajo, que es cabeceo, y se mueve de lado a lado, que se llama guiñada. Los controles para este brazo por control remoto funcionan igual que un brazo. Podemos controlar todos los ángulos de las articulaciones de la misma forma que el cerebro controla los del brazo. Pero el secreto para mover suavemente un brazo robótico no consiste en pensar mucho en ello, sino dejar el trabajo al cerebelo. Al aprender a usar el brazo, lo que me resultó difícil fue pensar en mover cada articulación como la movía yo. Y por fin un instructor me dijo, tú simplemente hazlo, pon las manos en los controles y muévelo. Lo hice sin más, ni pensé en cómo funcionaba y lo conseguí. Cuanta más experiencia tienes, más rotaciones y traslaciones puedes hacer a la vez. Y tal vez eso suceda también al aprender a usar la mano. Cuando intentas coger algo, haces movimientos muy complejos con el brazo y quizás sea una respuesta aprendida, como lo es aprender a controlar el brazo robótico. Los astronautas utilizan los mismos mecanismos mentales para controlar el brazo robótico que los que usamos de bebés para controlar nuestros brazos de carne y hueso. La gente tiene una capacidad fantástica para convertir casi cualquier herramienta en una extensión de sus cuerpos. Los cirujanos aprovechan su cerebelo al máximo cuando practican cirugía por laparoscopia. Aquí, un médico investiga por qué una mujer es incapaz de concebir. Las herramientas quirúrgicas le permiten examinar su interior sin recurrir a la cirugía convencional. Después de entrenarse lo suficiente, a un médico le resulta relativamente fácil coordinar lo que hace con sus manos con lo que ve en la pantalla. La mayor parte del tiempo sus movimientos están controlados automáticamente. Pero si hace algo que no había hecho antes, o si surge una emergencia, cobra mucha mayor conciencia de lo que sucede. Necesita concentrarse mucho más. Y el cerebro consciente se hace con el mando. La mayoría de los mamíferos tiene un cerebelo igual de desarrollado que el nuestro. El encéfalo primitivo de una rata es en gran parte cerebelo. No necesita mucho más para su vida relativamente sencilla. Y en los humanos, el diseño básico de esta parte rudimentaria del cerebro ha cambiado poco durante nuestra evolución. Es el resto del cerebro lo que ha crecido en una medida tan enorme. ¿Por qué se ha hecho tan grande? Sorprendentemente, un cuarto de nuestro gran cerebro está dedicado a la visión, mucho más que a cualquier otro de los sentidos. Lo que se ve al mirar en el fondo del ojo es la única parte del cerebro que es visible desde el mundo exterior. El nervio óptico del fondo del ojo es una extensión directa del cerebro.
Al viajar por el nervio óptico, atravesamos el cerebro de un extremo a otro. A la nuca es donde llega la información visual. Nuestros ojos son solo una ventana. En realidad, con lo que vemos es con el cerebro. Es difícil hacerse a la idea de lo complicada que es la visión, hasta que se intenta programar un ordenador para que vea. Es sumamente difícil. Lo que los científicos no habían asumido era que el ojo no es más que el primer paso. El cerebro es el que hace la mayor parte del trabajo. Estos robots tienen a bordo unas cámaras excelentes, pero carecen del poderío del cerebro para dar sentido a lo que ven. Eso puede ser un problema. El cerebro es tan potente que no damos mayor importancia a nuestra capacidad visual. Para pilotar este biplano de los años 40, Marsha Ivens se fía más de la vista que tiene desde la carlinga que del panel de instrumentos. En un avión como este, la vista es el medio principal para saber dónde estás con relación al mundo. Con mi forma de volar no se necesitan muchos relojes. A medida que me acerco al suelo puedo saber cuál es mi velocidad de descenso y eso un piloto lo aprende con la experiencia. Miro periódicamente el altímetro y los indicadores de velocidad del aire y de velocidad vertical para comprobar esa información, pero por lo general lo hago mirando fuera. Siempre que miramos a nuestro alrededor, vemos el mundo al instante, la forma de un avión, su movimiento, su color. Pero lo sorprendente es que el cerebro tiene que procesar todos esos aspectos de la imagen por separado. Sabemos que estos diferentes elementos de la visión son independientes porque algunas personas con daño cerebral carecen de uno de ellos. Algunos no pueden distinguir el color. En otros casos más extraños, son incapaces de percibir el movimiento. Es como si viesen una fotografía fija del mundo cada 2 segundos. Pero en la visión normal, nuestro potente cerebro combina estos elementos dispares dentro de una visión coherente del mundo. A medida que la potencia del cerebro de nuestros antepasados fue aumentando, no solo observaron el mundo, sino que también inventaron maneras de darle forma. Podemos ver cómo sucede esto observando las herramientas que fabrican los chimpancés. Los de este grupo emplean el impresionante número de 19 tipos de herramientas. La mayoría es para atrapar comida. Las ramas delgadas les ayudan a cazar hormigas y termitas. Usan incluso yunques de piedra y martillos de madera para cascar nueces. La criatura que hizo esta herramienta de piedra hace 2 millones de años talló una piedra quitándole esquirlas para afilarla y probablemente la usó como una especie de hacha. Los arqueólogos del Rift Valley de África están muy interesados en las herramientas que han encontrado allí, porque no las hicieron monos, sino personas. Todo en este yacimiento es especial porque hay una concentración muy grande de herramientas de piedra. En esta área había un lago y los humanos primigenios acudían al lago para matar animales y emplear sus herramientas de piedra sobre los cadáveres. Para fabricar con precisión una herramienta tan perfecta, debes tener mucha práctica, un cerebro grande y buena capacidad de manipulación en las manos para poder quitar una lámina de una piedra y obtener un resultado como este. Y Luis cree que estas herramientas de piedra se usaron para despiezar carne. Hemos encontrado herramientas de piedra junto con restos, por ejemplo, de un elefante primitivo. Allí hay herramientas de piedra y huesos con cortes, así que estamos bastante seguros de que esas herramientas de piedra se emplearon para despiezar al animal. Un chimpancé no puede hacer un hacha de piedra.
No es solo una cuestión de falta de cerebro. Su pulgar es muy corto en comparación con sus demás dedos, lo que solo le permite manejar herramientas muy sencillas. Pero a lo largo de cientos de miles de años, nuestro pulgar humano se alargó. Esto nos dio una ventaja enorme. Podíamos juntar nuestro pulgar con el índice en una pinza precisa. Se llama pulgar oponible. Y nos permitió manipular objetos con gran destreza. Marsa emplea este preciso control de sus dedos para realizar comprobaciones de seguridad en su avión. Pellizco los cables de la cola y tengo que oír que todos suenen con el mismo tono, unos en relación con otros. Si oigo que uno suena grave o mal, entonces sé que hay algo que podría ser perjudicial para el avión y para el piloto. Mientras ando alrededor del avión, a veces la mano nota algo que el ojo no ve. Si recorro el borde de la hélice con los dedos, puedo notar en ella una muesca que a lo mejor no vería. Y no quiero que mi hélice tenga muescas porque eso perturba el flujo del aire. La sensibilidad de nuestros dedos se debe a los salientes y surcos de nuestras huellas digitales. Estos salientes también nos ayudan a agarrar, sobre todo en condiciones de humedad, como el dibujo de un coche al virar sobre suelo mojado. Pero, ¿qué tienen que ver los dedos con el cerebro? A lo largo de nuestra evolución, las mejoras del cerebro y las del cuerpo se ayudaban mutuamente. Cuando uno avanzaba, impulsaba al otro, y así sucesivamente. Esta retroalimentación positiva dependía de un punto de inflexión clave al que otros animales no consiguieron llegar. Las manos de los chimpancés no son tan diestras como las de los humanos, en parte porque los chimpancés tienen que realizar dos tareas muy distintas con ellas. Aparte de agarrar cosas, andan sobre las manos, así que son una solución de compromiso. Son lo bastante buenas para andar sobre los nudillos, pero no tanto para crear herramientas. Las manos humanas resultaron excelentes para fabricarlas y manipular objetos, porque podían dedicarse solo a una labor. A diferencia de los chimpancés, nosotros nos alzamos sobre nuestras extremidades posteriores. La prueba de esto procede de otro yacimiento en África Oriental. Hace 20 años, Mary Leakey, la abuela de Louise, descubrió una serie de huellas. Había algo extraño en ellas. No había huellas de manos. Estas son las huellas de homínidos más antiguas jamás halladas. Datan de hace 3,5 millones de años. Eran humanos ancestrales que andaban erguidos. 2 eran adultos y 1 era mucho menor, posiblemente un niño. El ponerse en pie sobre 2 patas es algo que sucedió en una fase muy temprana del desarrollo del cuerpo humano, antes de tener pulgares oponibles, antes de tener utensilios de piedra, antes de tener lenguaje. De hecho, fue ponerse en pie lo que contribuyó a esos avances. Los humanos primitivos tenían literalmente el tiempo en sus manos, tiempo para poner a prueba sus diminutos cerebros y hacerlos evolucionar. A medida que nuestro cerebro creció, perfeccionó un truco bastante especial. Aprendió a extraer orden del caos, colocando las cosas en categorías. Café con cafeína o descafeinado. Brasileño o colombiano. No es un accidente que organicemos así nuestra vida cotidiana. Llegamos a clasificar las cosas para poder enfrentarnos a la complejidad de la naturaleza. Para sobrevivir, tuvimos que aprender qué plantas eran venenosas y cuáles se podían comer. Qué animales podían ser un buen alimento y cuáles podían alimentarse de nosotros. Los animales lo hacen en cierta medida, pero el cerebro humano ha sobresalido en esto. Seguimos usando esta técnica en la vida urbana, pero en el mundo natural puede observarse tal y como se aplicó en un principio. En la estación seca, los incendios forestales barren el parque y Philip enciende pequeños fuegos de control para quemar la hojarasca seca y evitar que se extienda un fuego mayor que se acerca. Esta técnica se llama fuego de espalda y los aborígenes llevan miles de años usándola con gran éxito.
¿Veis esa gran nube de humo que se acerca rugiendo? Pues cuando se acerque el frente principal del fuego, el viento se hace muy fuerte y todo se llena de torbellinos. Y por eso hay que hacer el fuego de espalda para que no se acerque con todo ese viento, porque pasaría al otro lado de la carretera con todos los desechos y chispas. La capacidad de comprender y controlar el mundo natural fue crucial para sobrevivir durante todo nuestro pasado. Este río está infestado de cocodrilos. Las mismas técnicas que emplearon los antepasados de Philip para matarlos, ahora las usa él para contarlos. Los rastrea con el conocimiento de sus hábitos. Viven bajo la orilla donde hay raíces de árboles. Cavan un agujero bajo la raíz del árbol y normalmente si andas por la orilla y ves ese agujero, sabes que es el respiradero de un cocodrilo. Escogen una zona donde cazan y si entra por ahí algún otro cocodrilo, entonces se enfrentan con él, porque son muy territoriales. Para ser más listos que la naturaleza necesitamos nuestro cerebro por encima de todo. Lo más importante fue una gran memoria. La memoria de trabajo, que normalmente solo dura unos minutos, es como una pizarra mental que almacena apenas 7 elementos. La memoria de trabajo sirve para recordar si ese cocodrilo es el mismo que viste hace un rato o dónde acabas de dejar el cuaderno. La gran mayoría de estos recuerdos desaparece rápidamente. Pero hay una parte del cerebro que garantiza que se puedan almacenar recuerdos durante mucho más tiempo. A medida que ciertos pensamientos se recuerdan una y otra vez, pasan al córtex, la parte rugosa que envuelve la zona delantera del cerebro. Aquí reside nuestra memoria a largo plazo. Aún no se comprende bien cómo persisten estos recuerdos. Pero la mejor explicación es que se comparten entre muchas neuronas distintas. A lo largo del tiempo, las conexiones y ramificaciones entre estas neuronas se refuerzan. Así es como recordamos a nuestra familia, nuestros amigos y los sucesos importantes de la vida. Se ha estimado que una persona normal puede almacenar en su cerebro 1 millón de elementos distintos. Esta potente memoria evolucionó en un principio para orientarnos en nuestro entorno. Si vuelves por la noche, puedes observar ciertos puntos o ciertas bolsas de agua, canales que se adentran en las orillas, y entonces sabes dónde estás. Los cocodrilos prefieren salir de noche. Aún en la oscuridad, Philip puede detectarlos. Sus ojos reflejan la luz de la linterna. Cada vez que Philip vuelve al río lo conoce un poco mejor y va grabándose en su mente. Guess what? Got a fish. I will count down in the form of ready, steady, go. All right? Algunas personas tienen dotes de memoria mucho más allá de lo normal, y la mayoría de los mejores se han reunido aquí en la 13ª Olimpiada Mental en Londres. Han venido para ejercitar sus poderes de memorización. La procedencia de los contendientes es sorprendentemente diversa. Hay un pinchadiscos, un bombero, un oficial de la Marina y el contingente habitual de estudiantes. Lo que comparten todos es una asombrosa capacidad de recordar miles de números de memoria. Andy Bell lleva 13 años acudiendo a esta competición. Estoy aquí para tratar de ganar. Es muy competitivo y ya he batido algunos récords, pero lo principal es intentar ganar el campeonato. Pero hoy, eso es poco probable. Ready, steady, go. Este hombre ha ganado el campeonato de memoria 4 veces. Ha aprendido la respuesta de todas y cada una de las preguntas del Trivial Pursuit. Lo único que se interpone hoy entre él y la victoria es un mazo de cartas que tiene que ver en menos de 40 segundos y memorizar en solo 3 minutos. Es Dominic O'Brien.
¿Cómo lo hacen? Stop memorization. Start recall. El Instituto Nacional de la Salud en Estados Unidos ha dedicado 3 años y $250,000 a averiguar qué tienen de distinto los cerebros de estas personas. Su conclusión es que estas personas son completamente normales. No tienen memoria fotográfica, algo que la mayoría de los científicos considera un mito. De hecho, la única diferencia entre nosotros y ellos es que han entrenado la memoria que todos compartimos. Queen of diamonds, is that right? Yep. 1 minute. Yeah, that's what I got wrong. Yes. Otra victoria para Dominic O'Brien. ¿Cuál es el secreto de Dominic? Si me dan un número con centenas, no significa nada para mí a menos que lo descomponga. Los números más largos los descompongo. Hago una secuencia de pares de cifras y entonces le doy un personaje a cada pareja. Por ejemplo, el número 10 para mí es Dudley Moore y el 07 es Roger Moore. El 99 sería la heladería Mr. Whippy. Entonces ya tengo algo con lo que trabajar y luego, para recordar esas parejas de números en secuencia, los imagino en un viaje. Es un poco como hacer una historia en la que participen esos personajes. Eso quiere decir que la historia del número 100799 sería Dudley Moore queda con Roger Moore para tomar un helado. Fácil. Hemos nacido para salir a cazar y recolectar. Por eso utilizo viajes. Tengo que traducir lo abstracto, miles de números carentes de significado, a algo que pueda entender mi cerebro primitivo, por así decirlo, mi cerebro de cavernícola. Dominic convierte la información aleatoria en historias porque su cerebro ha evolucionado para absorber con facilidad los relatos. Las historias han desempeñado un papel clave para retener otros recuerdos a mucho más largo plazo. Los animales y dioses aborígenes pintados en esta pared cuentan sus propias historias de hace mucho tiempo. En realidad, el arte rupestre no es más que una extensión de la memoria, una forma más duradera de almacenar las tradiciones. Un gran canguro rojo en la parte de arriba, una perca aquí. Si llegabas aquí y habías pescado tu primer pez, lo pintabas en la pared, para que todo el mundo pudiera venir y echar un vistazo y ver qué tipo de pez era. Y muchas de estas pinturas tienen entre 20 y 40.000 años de antigüedad y aún pueden verse casi como si las hubiesen pintado ayer. De la misma manera que con el arte rupestre es con la música. Todas las culturas humanas tienen música, y las canciones aborígenes forman parte del corazón de su cultura. Aquí el tío de Philip está fabricando un didgeridoo. Nuestro cerebro ha evolucionado para disfrutar de las melodías y ritmos de la música y memorizarlos. No utilizamos el lenguaje escrito. Aprendemos utilizando canciones que existen desde hace miles de años. Cada canción tiene un significado distinto. Lo aprendes de niño y así aprendes más y comprendes mejor la vida. Las enseñanzas de padres a hijos son otra forma de pasar información de generación en generación. Philip enseña a su hijo cómo encontrar las tortugas que viven en el barro. That's the one. Big one, eh? Dig him up, En realidad aprenden mucho. Es muy importante enseñar a los niños desde que son muy pequeños porque te ayuda a conservar tu cultura, comprender dónde están tus raíces y de dónde vienes. Por medio de los padres, del arte y de la educación, aprendemos acerca del mundo. Todo este conocimiento es absorbido por el poderoso cerebro humano. A continuación, la tarea más difícil del cerebro es hacer frente a nuestra sociedad.
Quizá la capacidad para tratar con otras personas y vivir en sociedad haya sido la fuerza principal que ha impulsado el tremendo crecimiento del cerebro humano. Sin duda, en cierto aspecto tiene sentido. Después de todo, lo más complicado que los humanos antiguos podían encontrarse a lo largo de su vida no era una herramienta, ni comida, ni un depredador, sino otra persona. En esencia, lo difícil no es el mundo en sí mismo, sino los demás. Averiguar las motivaciones de los otros, convencer, seducir, hacer amigos y no enemigos. Todo esto precisa cerebro. Podemos ver cómo sucede esto en nuestros parientes más cercanos. Los chimpancés pelean constantemente entre sí por ser líderes del grupo. Aquí, un joven macho intenta derrocar al macho más viejo. Y si bien los combates son indudablemente dramáticos, a menudo más que la fuerza bruta, lo importante es la capacidad de sellar alianzas con otros chimpancés. Más vale maña que fuerza. Pasan horas y horas rebuscando en el pelo de sus compañeros. Esto se llama acicalamiento y es la llave del ascenso social. Cuanto mejor se le den estos gestos sociales, más probable es que ascienda en el escalafón. Los científicos han descubierto que cuanto más complejo es el grupo social al que pertenece una especie animal, mayor será su cerebro. La capacidad de engañar, de conseguir aliados, de ganarse a los demás, debe de haber sido vital en el desarrollo de la mente del chimpancé. Esta teoría se apoya en algo inesperado: los murciélagos. Cuanto más social es un murciélago, mayor es su cerebro. Las especies solitarias tienen un cerebro pequeño, pero el vampiro, que comparte sangre con sus amigos, es la especie de murciélago con mayor cerebro. Necesitan un gran cerebro para prosperar en su mundo, complejo aunque pequeño. Las sociedades humanas son las más complicadas de todas las sociedades animales. La presión por ser el número uno es constante. ¿Y qué lugar mejor para buscarla que la antesala del poder? El Parlamento británico en Londres. Si bien la pompa de la vida parlamentaria parece espléndida, los empujones que se producen entre bastidores a menudo son más importantes. Los políticos forman corrillos y susurran con aire de conspiración. Los pactos se sellan y se rompen. Los parlamentarios, los lores y las ladies hacen gala de una habilidad que no ha cambiado en millones de años. No somos chimpancés, pero es una verdadera selva. Y no hace falta ir al Parlamento para encontrar política. Continuamente nuestro cerebro se enfrenta a la política con P minúscula. Los cotilleos, halagos, murmuraciones, en casa o en la oficina, no son más que nuestra forma de llevarnos con la gente. A lo largo de millones de años, el cerebro y el cuerpo del hombre han evolucionado para superar retos cada vez más complicados. Aprendimos a manipular herramientas, utilizamos plenamente nuestro sentido de la vista y desarrollamos una potente memoria. Hace menos tiempo dominamos el lenguaje, una forma muy eficaz de acicalamiento social. Ahora podemos construir una imagen detallada del cerebro que nos hemos creado. El cerebelo, responsable de los movimientos automáticos. La parte posterior del cerebro para la visión. El córtex central para la memoria. Incluso hay un lugar concreto para el lenguaje y otro para nuestras habilidades sociales. Pero en este mapa sigue faltando algo. Es ese algo misterioso que nos convierte en quienes somos. Los científicos lo llaman conciencia. Esta es la mayor de las cualidades del cerebro. En realidad es muy difícil de definir, pero en esencia es la capacidad para ser conscientes de nuestros pensamientos y sentimientos, para que cada uno de nosotros tenga su propia personalidad. Sin conciencia seríamos apenas robots, repitiendo los movimientos rutinarios de la vida.
La conciencia nos permite apreciar las grandes cosas de la vida: el amor, el arte, la ciencia y la religión. La conciencia hace que nuestro cerebro sea algo más que un simple conjunto de células grises y electricidad. Nos convierte en verdaderos humanos. Como tema de estudio, la conciencia es algo extremadamente difícil. Pero una serie de intervenciones quirúrgicas extraordinarias han revelado unos hechos novedosos y sorprendentes. Esta historia, bastante triste, comenzó en los años 60. Los neurocirujanos, ansiosos por tratar a sus pacientes gravemente enfermos de epilepsia, experimentaron con una operación para intentar controlar los ataques. Esta dramática operación consistía en cortar el cerebro por el medio. Confiaban en limitar los futuros ataques a un lado del cerebro. Era un enfoque radical, pero los pacientes sufrían de una forma tan grave de epilepsia que esta era su última esperanza. La operación solía funcionar, pero tuvo efectos secundarios trágicos en algunos pacientes. Vicky es uno de ellos. Posteriormente, los científicos descubrieron que al parecer la operación le había dado dos mentes independientes, cada una de las cuales controlaba una mitad de su cuerpo. Esto se hacía evidente incluso cuando Vicky se vestía. Sabía lo que quería ponerme. Abría mi armario y a veces una mano se disponía a sacarlo. Pero entonces la otra mano se hacía con el control. Un par de veces tenía puestos unos pantalones cortos y me veía poniéndome otro par encima de los que ya tenía. Y yo sabía que eso no estaba bien. No podía salir así de casa. Cada una de sus manos obedece a una mitad de su cerebro. Es como si su conciencia se hubiese partido por la mitad. Dos mentes en un solo cerebro. Esto es extraordinario. Si nuestra conciencia estuviera localizada solo en un lado del cerebro, no podría separarse en dos como le sucede a Vicky. Así que nadie puede señalar una parte de su cerebro y decir, ahí me encuentro yo. En pocas palabras, la conciencia forma parte de todo el cerebro. Quizá de la misma forma misteriosa que las termitas cooperan en la colonia, los numerosos elementos que componen nuestra conciencia actúan en armonía. Parece como si las funciones superiores del cerebro, la memoria, la percepción y las emociones, estuviesen tejidas uniformemente en un todo maravilloso. ¿Pero hay todavía algo más? La ciencia es una de las formas más potentes de conocer el cuerpo humano. Aún así, algunos creen que siempre habrá preguntas a las que no pueda dar respuesta. La mayoría cree que gran parte de lo que nos hace humanos permanecerá siempre como algo misterioso, incluso espiritual. Lo llaman alma.